Hola chicos, vamos a trabajar hoy sobre un tema que es el de la parte histórica, sobre todo del manejo de los distintos sensores que podemos encontrar alrededor de la información cartográfica y de la obtención de imágenes, principalmente imágenes de satélite, lo que es fotografías aéreas y digamos la derivación de lo más actual que son los drones. Inicialmente la información geográfica que en algún momento se empezó a utilizar a partir de información como las imágenes, en este caso la fotografía aérea, tiene un principio en el desarrollo de la cámara. Recordemos que las cámaras pues tradicionalmente han utilizado el principio de lo que se denomina la cámara oscura, en el cual tenemos un recinto o un cubículo cerrado en el cual se tiene un obturador, se tiene un material en el cual generalmente la luz que se reduce o que se filtra o que se digamos impide o regula el paso de la luz a través del obturador es expuesta a través de un material generalmente fotosensible. Aquí tenemos pues una imagen resumida del principio de la cámara oscura. Lo que hacemos con la cámara oscura entonces es a partir de un obturador regulamos la entrada de la luz, generalmente reducida a unos segundos, lo que generalmente denominamos exposición, y esa exposición del material que es generalmente fotosensible pues nos revelará más adelante un proceso de una imagen, de la formación de una imagen. Si vemos las primeras fotografías desarrolladas en el mundo, la primera fotografía fue hecha por Joseph Neisser en el patio de su casa y fue, digamos, una exposición de un área de la casa en la cual duró 8 horas, utilizando una emulsión que se denominaba en esa época betún de Judea, que era una especie de asfalto. En este caso, pues vemos uno de estos ejemplos de las primeras fotografías realizadas en el mundo. Luego tenemos los procesos desarrollados por Louis Jacques Daguerre. Daguerre es uno de los primeros ejemplos de que se empiezan a utilizar las denominadas placas de daguerrotipos. Daguerre lo que hizo entonces fue utilizar una placa, digamos, especializada para poder hacer la impresión, en cierta manera, la reacción de la luz, utilizando obviamente una cámara, en este caso cámara de principio de la cámara oscura, con el principio, digamos, de la regulación de la luz a través de un obturador. En ese caso aquí vemos un ejemplo de daguerrotipos. Los daguerrotipos entonces son imágenes que se forman en una capa de una superficie, generalmente algún material, ya sea cobre o plata, o en su defecto también se podría hacer en oro, que generalmente era lustrado y podía utilizar algunos químicos asociados principalmente a aleación de mercurio o aleación de plata, en el cual se exponía a la luz y a través de unos vapores posteriormente se generaba entonces la imagen. Los daguerrotipos en comparación a las fotografías, digamos, tradicionales que estamos acostumbrados a ver, eran en papel. Los daguerrotipos eran en placas metálicas. Entonces, obviamente, las placas metálicas eran mucho más laboriosas de procesar y más costosas en este caso, porque muchos de los materiales pues eran costosos relativamente para el proceso de la generación de los daguerrotipos. En este ejemplo, pues tenemos una de las primeras imágenes del Capitolio de los Estados Unidos y una de las primeras imágenes de Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes fundadores de Estados Unidos. Luego tenemos a Maxwell, físico escocés. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior sobre la parte de los efectos de la luz.
Jacques Maxwell hizo, digamos, las primeras sugerencias sobre que se podía generar imágenes con color, y también pues trabajó mucho la teoría principalmente óptica desde el aspecto físico. Entonces Maxwell fue uno de estos científicos que fundamentaron las teorías ópticas para poder desarrollar o generar las primeras versiones digamos útiles de las fotografías o de las cámaras que nos servían para generar fotografías. A medida que se desarrolla la ingeniería y todo el proceso de toma de fotos de manera tradicional, se empezó a utilizar distintos elementos en los cuales la fotografía se podía subir, se podía colocar una cámara y podríamos subir a alturas para tratar de tomar fotos a distancia. En este caso, estos elementos les denominamos plataformas, ¿sí? Las distintas plataformas son en las que se empezaron a colocar los dispositivos, en este caso las cámaras. Las primeras plataformas pues fueron los globos, luego tenemos las cometas, seguido por cohetes, también tenemos animales, en este caso las palomas. Ya al proceso de desarrollo inicial de la aviación, pues los planeadores y los aviones, y finalmente tenemos los drones en los últimos años. En este caso pues los ornitópteros, que era uno de los principios de los primeros elementos que se empezaron a tratar de desarrollar para hacer dispositivos aéreos. En este caso lo podemos ver más conocido por ser un diseño de Leonardo da Vinci, en el cual pues era este famoso hombre volador, en el cual se intentó generar un símil de un pájaro a través obviamente de la fuerza y digamos de colocarle a un hombre alas. Pero en muchos aspectos pues no fue muy útil. Generalmente los primeros ejemplos de ornitópteros pues terminaron siendo accidentes graves de los personajes que lo intentaron. Las primeras fotos exitosas realmente fueron las que se empezaron a utilizar con uno de los primeros elementos que sí fue efectivo para hacer un vuelo a una altura relativamente, digamos, alta, como fueron los globos. Los globos, en este caso, utilizan el principio de ser más ligeros que el aire. En este caso, uno de los primeros ejemplos de uso de los globos para tomar fotografías de gran altitud fueron en este que estamos viendo aquí, donde se ve esta es la avenida Champs-Élysées en Francia y se ve al final el Arco del Triunfo. Fue una foto tomada en Francia en 1858 a través, digamos, de un globo que se tenía en una zona de París, que era donde quedaba el hipódromo, que ya actualmente no existe. En este caso se subió una cámara y se fotografió París, digamos, de manera oblicua. Oblicua porque estamos tomando una foto en un rango, digamos, alrededor de entre los 45 y los 90 grados en diagonal a un objeto. Cuando lo tomamos de manera cenital, o sea, perpendicular a la Tierra, vamos a poder tomar una fotografía cenital. En este caso, que es las fotografías cenitales son las que más utilizamos en sensores remotos. Pero a los principios, pues obviamente la cámara empezó a enfocarse principalmente de manera lateral. En este caso estamos viendo entonces una fotografía hecha con globo, otra fotografía oblicua, en 1860, hecha en unos 365 metros. Es una de las primeras fotografías aéreas tomadas en Estados Unidos. Entonces ya vemos que entre Francia y en Estados Unidos, digamos en Europa y en América, se empezó a desarrollar esta tecnología de tomar fotografías aéreas para poder, digamos, ver el territorio de una manera más amplia. Uno de los ejemplos iniciales de la aplicación de la fotografía aérea fue el reconocimiento. Y obviamente, como les he hablado, muchas de las técnicas, y veremos en estas clases el desarrollo de la parte científica, principalmente al uso de imágenes para cartografía, está implícito en muchas ciencias, sobre todo ciencias militares.
Este fue uno de los primeros ejemplos del uso de observación, el globo Intrepid. Se utilizó durante la batalla de una de las batallas de la guerra civil de Estados Unidos, en el cual pues se utilizaba un globo para montar a un vigía, y este vigía podría estar, digamos, revisando alrededor del lugar donde se asentaban las tropas y poder visualizar si en algún momento venía el enemigo. Principalmente se utilizó para hacer observación y obviamente se colocaban cámaras para poder tener registros fotográficos. Posteriormente al uso de los globos se empezaron a utilizar otros elementos como las cometas, que son también más ligeros que el aire. En teoría funcionan con principios de la densidad del aire, ser más ligeros. En este caso se montaron las primeras cámaras también en cometas, obviamente cometas un poco grandes. Aquí vemos una de estas primeras fotos, digamos que nos sirven como referencia para poder visualizar un territorio en gran extensión. Esta foto es una imagen muy clásica tomada a 600 metros de altura en 1906 sobre San Francisco, luego de haber sido azotado por un terremoto, y ese terremoto causó un incendio. Recordemos que las construcciones en los primeros años, sobre todo de las ciudades americanas, estaban muy, digamos, basadas en construcciones de madera. En este caso la ciudad sufrió un terremoto y hubo un incendio, y se alcanzó entonces con una fotografía aérea a entender, visualizar la magnitud de ese desastre. Entonces es una también de las primeras aplicaciones de la fotografía aérea para poder ver un registro, sobre todo de un evento que está generando, digamos, vulnerabilidad alrededor de una población. Luego pasamos a poder utilizar la fotografía aérea desde plataformas generalmente más pesadas que el aire. Es cuando ya empezamos a utilizar dispositivos como los planeadores. Digamos que en este caso, pues un planeador utiliza el principio aerodinámico de el ala para disminuir o aumentar la presión. En este caso utiliza un efecto aerodinámico para poder obtener, digamos, la elevación. Vemos que una cometa, un globo, pues utiliza las corrientes principalmente de aire. El globo utiliza aire caliente para utilizar el fenómeno de las corrientes convectivas para poder desplazarse hacia arriba, pero las alas, los aviones, los helicópteros utilizan principios, principalmente en el caso de los planeadores, un principio aerodinámico. Este principio fue el que nos dejó que los hermanos Wilbur y Orville Wright hicieran el primer vuelo con un planeador, que fue el famoso planeador de los hermanos Wright. En 1902 ellos hicieron un vuelo alrededor de 18 metros. Fue uno de los primeros vuelos con un motor, en teoría, que les ayudó a tener la propulsión y poder generar la elevación. En este caso, pues este fue el principio de la aviación, utilizando aviones que fueran más pesados que el aire, en este caso pues impulsados a través de un motor. También tuvimos entonces algunos desarrollos sobre plataformas aéreas, en este caso utilizando dispositivos más pesados que el aire, como en el caso de las palomas. Vemos estas palomas, a las cuales en algún momento, sobre todo para el proceso de visualización de los campos desde el punto de vista militar, se pensó en empezar a colocarle a las cámaras, digamos, adaptar unas cámaras a los pechos de las palomas. Obviamente estas cámaras tenían un sistema de autodisparo. A medida de que el ave estaba volando, pues empezaba a tomar fotos. Fue, digamos, uno de los primeros ejemplos de un dron, porque obviamente las palomas eran autónomas y volaban, digamos, en direcciones sin ser controladas específicamente. Aquí vemos un ejemplo de esta fotografía. Entonces alcanzamos a ver
la paloma volando a través del aire. Vemos en el fondo un castillo y alcanzamos a ver las alas de la palomita, digamos, visibles en la misma foto. Entonces vemos que el ser humano siempre ha tenido este interés de empezar a tomar información de manera remota para poder visualizar desde otra perspectiva, digamos, el territorio. Uno de los primeros ejemplos entonces donde ya la fotografía de manera aérea o de manera distante tuvo unas aplicaciones fuertemente, pues fue en principio en la guerra. Recordemos que la guerra siempre va a ser uno de los la tecnología militar van a ser uno de los hitos en los cuales se permite que avance constantemente el conocimiento y que avance, digamos, generalmente, digamos, los avances tecnológicos para muchos campos. En este caso, ya después de que recordamos que los hermanos Wright habían hecho sus primeros aviones con motor propulsado, se desarrollaron otras versiones posteriores más potentes. Y a medida de que esos primeros aviones que equiparon motores empezaron a desarrollar vuelos aéreos, también se pensó en hacer fotografía con una cámara. En este caso pues vemos un Curtiss AH-13 en el cual vemos al fotógrafo y el piloto, el fotógrafo con una gran cámara pues haciendo fotografía para reconocimiento. Este tipo de reconocimiento en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se utilizó? Pues se utilizó en lo que se denominó el mapeamiento para definir las trincheras. Vemos aquí entonces una fotografía aérea de manera cenital donde se pueden ver las distintas trincheras, ¿sí? Las trincheras pues eran lo que vemos esto, un lugar donde los soldados de la Primera Guerra Mundial se atrincheraban, se escondían para poder evitar que el avance, en este caso de los alemanes, principalmente la guerra de la Primera Guerra Mundial fue entre Alemania y Francia, pero bueno, hubieron otros participantes, pero este proceso pues se demoró muchísimos años y la guerra de trincheras fue quizá una de las guerras más sangrientas y destructivas en cuanto a cantidad de personas muertas en la historia. Luego tenemos entonces que en los procesos militares de inteligencia, recordemos que los mapas, la cartografía en principio siempre fue utilizada para hacer entendimiento de cómo se visualizaba el territorio enemigo. Los primeros ejemplos de uso de los mapas, sobre todo desde la Edad Media, los mapas se utilizaban para cuantificar el territorio de los reyes y para evidenciar dónde estaban los enemigos, los digamos puntos donde el territorio podía ser invadido, y una aplicación principalmente militar. Generalmente la cartografía ha tenido una de las visiones de la cartografía inicialmente fue el enfoque del aspecto militar, y en este caso pues la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los hitos históricos de los avances tecnológicos en la aviación y en muchos aspectos militares que después se llevaron a la parte civil, pues hicieron que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaran también sistemas de reconocimiento aéreo. En este caso vemos un bombardero. Este es un equipo de Estados Unidos en el momento en que están haciendo bombardeos sobre las zonas de Alemania, principalmente sobre Berlín, en el que un avión bombardero, a la vez que hacían los bombardeos, tomaban fotografías aéreas de reconocimiento. En este caso el avión no calcula bien y el avión superior empieza a arrojar las bombas sin evidenciar que hay otro bombardero en la parte más baja y le destruye una de las alas de la parte trasera de la veleta de dirección. En este caso pues quedó registrada en la foto del bombardero. Entonces el bombardero tomaba fotos para hacer reconocimiento. A partir de estas imágenes tomadas por los bombarderos y por todos los aviones, digamos, ya sea aliados o enemigos, los nazis, los alemanes también utilizaban el sistema de reconocimiento con fotografía aérea. Se empezaron a utilizar las fotografías pues para hacer reconocimiento. En este caso vemos un emplazamiento de cohetes. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron
unos de los primeros cohetes. La parte de la ciencia espacial, la cohetería, inicialmente fue desarrollada por los alemanes. Ellos tenían los primeros cohetes o misiles que se lanzaban, y uno de esos cohetes pues eran los conocidos como V2. Los V2 pues fueron unos elementos muy negativos, porque se lanzaron durante mucho tiempo cientos de cohetes V2 hacia principalmente el enemigo de Alemania, que fue Inglaterra. Se bombardeó ciertas zonas de Inglaterra durante mucho tiempo con estos misiles o estos cohetes. Los cohetes pues era básicamente un propulsor con una cantidad de explosivos y un sistema de dirección que los llevaba a cientos de kilómetros. En este caso se lanzaban de Alemania hasta Inglaterra, y en muchos aspectos pues estos fueron los que causaron, digamos, gran cantidad de bajas en ciudades como Londres. Londres fue destruida muchas veces por estos bombardeos. De ahí viene una imagen muy clásica que de pronto ustedes la habrán visto, que es el Keep Calm and Carry On, en el cual dice mantén la calma y sigue adelante. Era una señal sobre todo que se utilizaba y se encontraba en las entradas del metro de Londres cuando venían los bombardeos alemanes. Pues sonaban las alarmas y la gente se iba y se refugiaba en el metro de Londres. Principalmente esta imagen se utilizó en esa época. Ahorita pues la utilizamos mucho para muchos memes y para muchas imágenes, sobre todo comerciales, pero el trasfondo de esta imagen viene principalmente del uso de los cohetes V2 en los cuales se lanzaron sobre Alemania. Aquí vemos una foto aérea, una foto de equipo en el cual se muestra todo el equipo aéreo que se utilizaba en los equipos de, en este caso el Boeing B-29, que fueron los principales aviones de toma de fotografía aérea y de reconocimiento que utilizó Estados Unidos y que lo siguió utilizando durante muchos años. Aquí ya habíamos terminado la Segunda Guerra Mundial, digamos, en el enfoque de la guerra con Alemania, y se estaba iniciando, digamos, el periodo de la guerra con armas nucleares. Este es un ejemplo entonces de cómo el sistema de ataque sobre armas nucleares pues llevó a que en 1946 se empezaron a hacer los primeros ejercicios de experimentación con armas nucleares. Aquí vemos una de esas primeras eventos filmados y fotografiados, en este caso por el equipo de fotografía aérea de la Armada. Y esto fue un bombardeo o una explosión, digamos, en el atolón de Bikini, que fue uno de los lugares en el mundo donde se hicieron las primeras pruebas nucleares. En este caso las primeras pruebas nucleares marinas. El atolón de Bikini queda en el Océano Pacífico y es muy conocido principalmente si ustedes han visto Bob Esponja, porque Bob Esponja vive en el atolón de Bikini, vive en el fondo de Bikini, que hace referencia a este lugar clásico donde se hizo la explosión de la primera bomba atómica. En este caso vamos a ver una grabación de una de estas primeras bombas nucleares. Aquí vemos un ejemplo en el cual se utilizó este sistema de foto de manera de visualización aérea para grabar los primeros ensayos y obviamente para tomar los registros fotográficos de este evento. Si podemos ver, aquí se magnifica, se visualiza en gran detalle el efecto de una bomba nuclear, el hongo de la bomba nuclear en el momento de explotar. En ese lugar pues se colocaron barcos y se colocaron distintos elementos en tierra, en el mar, para poder ver el efecto de la bomba nuclear a nivel marino y cómo podría, digamos, verse afectados los distintos barcos y todos los elementos que encontramos a la redonda de la explosión. Fue entonces desarrollado en el atolón de Bikini, en el Océano Pacífico, y fue una de las
primeras pruebas nucleares. Recordemos que la primera prueba nuclear fue hecha en una prueba que se denominó Trinity, que se desarrolló en Nuevo México, en Estados Unidos, pero estas fueron las posteriores explosiones que se probaron en estos lugares. Nosotros entonces vemos que si bien el desarrollo de la investigación desde el punto de vista militar pues siempre ha tenido un gran aspecto en cuanto a la información o al uso de elementos militares para el reconocimiento de manera aérea. En este caso vemos este ejemplo del atolón de Bikini, donde vemos el uso de una fotografía que nos muestra la visión del bombardero. En ese momento vemos dos imágenes, ¿no? La que veíamos en la grabación, que la veríamos de manera oblicua, y otra en el que el bombardero o el grupo de bombarderos estaba tomando fotos de manera, digamos, cenital. Aquí vemos el desarrollo de la investigación en cuanto al efecto de esa bomba. En los portaaviones o en los barcos que van ahí pues se han colocado animales, se han colocado cerdos, cabras. La gran mayoría de todos estos animales pues murieron en la explosión, principalmente para ver el efecto de cómo una bomba nuclear pues podía generar sobre los distintos seres vivos. En este caso, el reconocimiento posterior a la Guerra Fría también lo vemos que empieza a tener un papel de gran importancia, principalmente porque la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia trajo una gran cantidad de avances en lo que se denomina el reconocimiento aéreo, que obviamente posteriormente lo terminamos utilizando desde el punto de vista civil. Un ejemplo de esos pues fue el U-2 o U-2 de Lockheed Martin, que fue un avión de reconocimiento que se utilizó mucho durante la Guerra Fría. Desde este nombre también podemos reconocer el nombre de un famoso grupo de rock basado principalmente en este avión de reconocimiento. Era un equipo muy sofisticado que utilizaba cámaras de muy alta precisión. Lo que se hacía es que el avión se enviaba de Estados Unidos a Rusia a través del norte de Estados Unidos, digamos por Alaska, y hacía los sobrevuelos sobre todo Rusia. La diferencia o la especialidad de este avión es que era un avión que podía volar a una altura muy pero muy alta, ¿sí? Entonces digamos ningún misil o ningún avión de reconocimiento de caza podía alcanzarlo. Entonces pasaba por Rusia, digamos, lo podían reconocer con el radar, pero no podían hacer nada para poder derribarlo. En este caso, pues el avión, aquí vemos la gran gama de elementos de cámaras que podía utilizar. Este es un U-2 que actualmente utiliza la NASA. El avión todavía sigue siendo utilizado actualmente, pero en este caso se reconvirtió para utilizarse como un avión para hacer reconocimiento, y principalmente con imágenes de aéreas para estudios científicos. Les decía entonces que el U-2 fue un avión muy icónico en la Guerra Fría, porque Gary Power, que fue uno de los pilotos del avión, en un momento fue derribado por los rusos, y este avión pues fue capturado por los soviéticos. En este caso pues no existía Rusia como tal, sino la Unión Soviética en esta época. Este avión también fue muy importante, sobre todo en el proceso de la Guerra Fría, cuando Cuba, la Unión Soviética emplazó unos misiles, generalmente misiles nucleares y misiles, digamos, transcontinentales, fueron llevados a Rusia, y eso causó la denominada crisis de los misiles. Esta crisis de los misiles fue, digamos, uno de los puntos en la historia en que las dos potencias se enfrentaron y estuvieron a punto de comenzar una guerra nuclear, porque pues Nikita Khrushchev en esa época y Castro permitió que se emplazaran misiles de lanzamiento en Cuba. El avión de reconocimiento U-2 tomó las fotografías, y en esa época el presidente John F. Kennedy hizo la denuncia internacional
de que Cuba estaba emplazando misiles con miras a atacar a Estados Unidos, y en ese momento pues se dio la crisis más grande que hubo a nivel mundial sobre de un proceso en el que se pudiera haber lanzado misiles nucleares y se hubiera iniciado una guerra nuclear. Aquí vemos entonces el mismo avión tomando las imágenes de manera oblicua para ver puntos donde se ve mayor detalle de los emplazamientos de los misiles. Y también entonces vemos otras imágenes también obtenidas con otros aviones de reconocimiento, digamos, más pequeños. En este caso, pues, todas estas imágenes de reconocimiento se llevaron ante las Naciones Unidas. Aquí vemos las Naciones Unidas y la denuncia de las fotografías en el caso de que Unión Soviética, y Cuba estaban utilizando emplazamientos de misiles con miras a un ataque nuclear. Posteriormente al derribo del U-2 y de empezar a utilizar, digamos, fuertemente las imágenes para hacer cartografía de reconocimiento aéreo, Estados Unidos empieza por cambiar el modelo de avión. En este caso utilizaron el SR-71, también desarrollado por Lockheed, un avión que podía volar a más de 70.000 pies de altura, o sea, un avión que tenía una velocidad muy impresionante de Mach 2, ¿sí? En este caso Mach 1 son 1000 kilómetros por hora, el Mach 2 es 2000 kilómetros por hora. En este caso el avión es muy utilizado principalmente en reconocimiento durante muchos años. Actualmente pues ya está en un museo. De pronto, si lo han visto en las películas, aparece en una película que es la película de Transformers. Este avión es reconocido por ser, digamos, un icono en la parte aeronáutica, principalmente de reconocimiento. Posteriormente a los aviones, el avión como sistema de reconocimiento, sobre todo para toma de imágenes, y principalmente el objetivo de estas imágenes era desarrollar mapas y cartografía, se empiezan a generar los primeros centinelas satelitales, o lo que se denominaban los centinelas celestes. En este caso, Estados Unidos y Rusia o Unión Soviética ya empezaron a darse cuenta que la efectividad de los aviones pues era inferior. Se podían derribar, se podían rastrear con un radar, se podían derribar con misiles muy especializados. Entonces empezaron a pensar en utilizar la visión desde el punto de vista espacial. Y tenemos entonces uno de los primeros satélites, que fue el satélite Corona, y un satélite que posteriormente fue de uso civil, que es el satélite Landsat, quizá el más utilizado en los últimos años para hacer observación de la Tierra. En este caso, el satélite Corona pues es un satélite que era de muy alta resolución. En esa época, hacia el año 60-65, el satélite tomaba una resolución de 2 metros de detalle sobre la Tierra. Más adelante que veamos la resolución espacial nos daremos cuenta pues que para esa época los satélites, en este caso como el Corona, que eran satélites militares, eran satélites clasificados, no eran comerciales. ¿Cómo funcionaba el satélite? El satélite básicamente se lanzaba al espacio y tenía unas cámaras que tomaban fotos de toda la vida, las fotos clásicas de rollo. Pero este satélite, al estar en el espacio, pues tenía unos rollos que iba gastando, tomaba las fotos de reconocimiento y después las arrojaba a la Tierra. Esas fotos se recogían, digamos, en el espacio aéreo a través de un avión especializado que las capturaba en el aire y lo llevaba, digamos, ya a la Tierra para hacer el revelado de estos rollos. En este caso aquí no tenemos nada digital. Alrededor desde hasta los años 70 que se utilizaban los satélites de reconocimiento de espionaje Corona, los rusos tenían otros satélites muy parecidos. Obviamente no hay tanta información como la de Corona, que ya ha sido desclasificada. Inclusive yo he utilizado muchas de estas imágenes para hacer análisis. Digamos, en el tiempo, pues son muy buenas para ver periodos históricos. Porque tienen, digamos, en el país hay algunas ciertas zonas de Colombia que fueron tomadas con alta resolución de este satélite y sirven para hacer algunos análisis. Luego entonces del satélite Corona, pues vemos que el espacio se abrió. Ya sabemos que el Sputnik fue puesto por la Unión Soviética en el espacio. Empezó la guerra la carrera espacial después de los procesos digamos,
reconocimiento con aviones, empezó el reconocimiento con satélites, y ese reconocimiento con satélites pues fue mucho más especializado. Luego se abrió al uso civil. Entonces empezaron a lanzar satélites civiles para poder hacer el reconocimiento de la Tierra. En este caso, de los primeros satélites civiles que se utilizaron fueron los Landsat. Aquí vemos un resumen de la historia de los satélites Landsat. El satélite Landsat es un satélite de observación de la Tierra muy reconocido principalmente por su rango de cubrimiento de imágenes. O sea, tiene imágenes desde el Landsat 1 desde el año 72 hasta el Landsat 8. Aquí en esta gráfica está el Landsat 7, pero nosotros tenemos el Landsat 8 que es actualmente vigente, y es un satélite que sigue constantemente tomando información alrededor de la Tierra. Aquí vemos entonces un ejemplo ya más de un gráfico más actual, desde los años 70 hasta se prevé que el nuevo Landsat 9 que se está preparando para el 2023. En el Landsat 8 se lanzó en 2013, actualmente funciona. El Landsat 7 todavía funciona, pero este satélite tiene problemas y genera unas imágenes con muchas distorsiones y errores. Por esa razón se lanzó el Landsat 8, porque el satélite Landsat 7 empezó a fallar. En ese proceso de fallar, pues nos quedamos un tiempo con un satélite defectuoso, y muchos de la información que se utilizaba para hacer análisis y reconocimiento de coberturas terrestres, pues tiene periodos que tienen poco cubrimiento, aunque existen otros satélites, digamos, de otras compañías y de otras naciones. ¿Por qué el Landsat es tan importante? Porque el satélite Landsat es gratuito. Entonces, todas las imágenes de Landsat 8 nosotros las podemos descargar, las de Landsat 7, Landsat 5 las podemos descargar actualmente gratuitamente, y algunas del Landsat 4. Anteriormente el satélite era comercial, el 4 y el 5, y las primeras versiones del 7 las vendían. Después se liberó completamente, y actualmente pues todas las imágenes son descargables de manera gratuita. Entonces este satélite, que digamos uno de los más importantes, es el Landsat 7, donde el satélite empezó a generar información de más alta resolución a nivel del mundo, y fue muy utilizado es muy utilizado todavía para hacer análisis de recursos de tierra de todo tipo, vegetación, infraestructura, riesgos, bueno, una gran cantidad de elementos. Si nos resumimos a la historia de la información de la observación de la Tierra desde el punto de vista en Colombia, pues nosotros, como yo les comenté en algún momento, nosotros no tenemos un satélite. Nosotros el año 2018 la Fuerza Aérea Colombiana envió un satélite al espacio, denominado el FACSat-1. Fue un satélite, digamos, que se denomina en la familia de los satélites como nanosatélite. Si ustedes pueden ver esta foto es tomada hace unos años en la base de la Fuerza Aérea aquí en Cali, donde nos mostraron el microsatélite de la empresa que lo construyó, que es GOM Space. Y este microsatélite, pues lo que hizo fue que se lanzó, obviamente con otros satélites. Los microsatélites son satélites muy pequeñitos, son básicamente un satélite de juguete, que se lanza al espacio y tiene una vida en promedio de 3 meses, y el satélite generalmente pues cae a la Tierra o se queda flotando un tiempo y después cae. Generalmente son satélites que no sirven sino para hacer experimentos. En muchos lugares los microsatélites son utilizados para hacer experimentos, para llevar cargas, para alguna cosa muy pequeña. Colombia solo ha hecho, digamos, llevado satélites de esta envergadura, microsatélites. El primer satélite que se envió a Colombia fue un satélite que lo utilizó con la universidad, si no estoy mal, creo que fue la Sergio Arboleda, la que envió un microsatélite anteriormente, para hacer algún sistema de enviada de comunicaciones cortas, de alguna que otra información, y poder reconocer el satélite. En este caso este es un supuesto satélite de observación de la Tierra, pero tiene 30 metros de píxel, tiene una cámara muy pequeña, aquí la podemos ver. Es una cámara, digamos, especializada para ponerse en un satélite, pero es una cámara que no va a generar, digamos, una información asociada. Este satélite no genera información cartográfica. Hasta ahora yo no he visto la primera imagen útil de este satélite.
En teoría la Fuerza Aérea había dicho que el satélite le iban a poner las imágenes disponibles y gratuitas. Hasta ahora no he visto la primera imagen de este satélite, y además pues tampoco serían muy útiles porque la resolución es muy baja y es un satélite, digamos, de muy baja calidad para utilizarlo en algo que sea útil. Básicamente lanzamos el satélite para decir que hemos lanzado algo, pero realmente no es un hito que sea, digamos, útil para algo. El satélite no es funcional de ninguna manera para ninguna aplicación. En este caso, pues si vemos a nivel histórico, pues todo el proceso de generación de la información cartográfica alrededor del mundo ha sido en principio con objetivos militares. Casi todos los grandes avances han sido principalmente con enfoques militares. Igual la tecnología satelital, igual como ahora nosotros utilizamos el internet fue una visión militar. Luego de los satélites, entonces empezamos a tener ya una visión más moderna. Empiezan a aparecer las tecnologías, obviamente asociadas a las tecnologías militares. Aquí tenemos uno de los primeros aviones furtivos, o sea, furtivo o stealth en inglés, que hace referencia a que no se puede detectar por un radar. Es un primer avión, digamos, que fue desarrollado para tener capacidades furtivas. Este avión, ¿en qué se especializaba? No tenía armas y lo único que utilizaba era su sistema furtivo para hacer reconocimiento sobre tierra. No ser detectado por un radar, pues no se podría derribar, como en el ejemplo del U-2 o de los otros aviones de reconocimiento, pues que podrían ser atacados. En este caso, esta tecnología del avión invisible se desarrolla principalmente ¿con qué objetivo? Con el de seguir tomando información a través de fotos aéreas y reconocimiento aéreo. Posteriormente a estos aviones de reconocimiento, digamos, muy avanzados como los Stealth, el principal problema de los equipos aéreos es que al tener una persona, al tener un equipo, un piloto, pues podrían ser derribados, y al ser derribados, pues entonces traerían un riesgo principalmente de que el piloto pueda ser capturado, y al ser capturado pues pueda revelar muchos de los secretos de la tecnología. Posteriormente a esto, aunque los vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, habían sido desarrollados principalmente en Inglaterra para utilizarse como objetivos para bombardeos o para, digamos, afinar la puntería, digamos, de cañones. Los drones empiezan a utilizarse en los últimos años como dispositivos autónomos para poder hacer principalmente reconocimiento. Entonces, si nos damos cuenta, los avances de desarrollo principalmente en el enfoque de la toma de información de manera remota está muy asociada a la parte militar. Aquí vemos pues distintos tipos de drones. En este caso el término drone pues tiene una asociación que, bueno, el nombre original es UAV o UAV, que es un Named Aerial Vehicles, que si lo traducimos al español es VAN, vehículo aéreo no tripulado. También tenemos el RPA, que es el vehículo, digamos, avión pilotado remotamente. Tenemos el AirPass, que también hace referencia a estos términos. Dentro de la jerga que se maneja en los tipos de dron, pues hay distintas palabras. Finalmente tenemos el UCAP o el VAN-C, que es el vehículo aéreo tripulado de combate. La diferencia es que el vehículo aéreo tiene armas, ¿sí? Los demás vehículos aéreos no tripulados pues utilizan principalmente una cámara, que es lo que tienen los drones actualmente, o que se pueden poner otros sensores. Pero los militares pues tienen las cámaras y tienen armas, y se utilizan pues para poder hacer, digamos, asesinatos a distancia, que fue una de las malas famas que los drones en principio tuvieron por el aspecto militar que se utilizó. Lo más común es escuchar la palabra dron porque se volvió más popular. El dron pues se utilizó en un término militar inicialmente, es una palabra. El dron hace referencia al zángano, es de las abejas. También hace referencia a un zumbido, el sonido que hace un dron. Si ustedes escuchan el dron o las aspas del dron, pues va a ser un zumbido como si fuera un insecto. Entonces el sonido también hace referencia a eso. Entonces desde este término militar inicialmente, que era un apodo que se le denominaban a los drones, pues a los VAN o a los UAV, se le definió como dron, y este dron pues es el término que nosotros utilizamos actualmente y ya está completamente popularizado.
Nosotros entonces los drones los definimos principalmente como pequeños aviones o pequeños helicópteros que podemos visualizar, ya sea de manera pequeña como juguetes o digamos instrumentos para ver videos o para hacer toma de videos o de fotografías. Pero realmente esto va un poco más allá. El desarrollo de los drones pues viene en primera parte desde el sentido militar, ¿sí? Tenemos entonces aviones o ya que son, digamos, drones que tienen el tamaño de un avión, ¿sí? Como el más conocido es el Predator, que es las primeras versiones. Tenemos los Shadow, los Global Hawk, que es un avión, o sea, es del tamaño de un avión comercial, es un avión gigante y es controlado de manera satelital desde una estación en tierra. Tenemos otros ya de distintos tamaños, digamos más pequeños hasta unos mucho más pequeños. En este caso, pues el más conocido dron o las primeras versiones de los drones fue el Predator, que es un dron que se ha utilizado durante mucho tiempo en el teatro de operaciones militares, sobre todo en las guerras del Medio Oriente, lo que es Afganistán, Irak. Característica, este avión en principio se utilizó para hacer reconocimiento aéreo. Generalmente el dron tiene cámaras de alta resolución, cámaras térmicas, sistemas de radar, bueno, tiene una gran cantidad de elementos. Aquí estamos viendo un Predator, una versión más avanzada, porque en este caso tiene misiles. Si los podemos ver aquí, más adelante les mencionaré por qué razón. Básicamente estos sistemas pues tienen sistemas autónomos, tienen un sistema de inteligencia artificial que los sirve para guiar y para poder coordinarse, hacer un vuelo de manera, digamos, puede ser asistida de manera remota, pero generalmente puede viajar de manera autónoma. Igual que el Global Hawk, que es muy similar al U-2, obviamente es una versión más moderna. Si lo vemos aquí, pues es un avión de un tamaño considerable. Es uno de los primeros aviones, además tiene casi todos los récords posibles de sobrevuelo. Un avión que puede volar 3 días, que puede estar en el aire 3 días sin aterrizar, que puede volar por toda la tierra. Bueno, tiene una gran cantidad de récords, y también ha sido, digamos, uno de los más utilizados en los aspectos de analizar de manera remota, obviamente, la parte de visualización de imágenes desde el punto de vista militar. Aquí vemos entonces un ejemplo de los sistemas de reconocimiento. Entonces, cuando se hacen los bombardeos o se hace un ataque a un lugar, pues después se envía un sistema de reconocimiento aéreo para confirmar las bajas o confirmar, digamos, que los lugares han sido atacados. En este caso, pues nosotros vemos aquí un ataque en un lugar en Kuwait que fue bombardeado principalmente por estos elementos de tipo asistidos por drones. Entonces, con los aviones lo que se hacía, con los drones lo que se hacía principalmente era reconocimiento aéreo. Se podía encontrar ciertas zonas y después se enviaban los sistemas, ya sea o aviones para bombardear o otros equipos en tierra para hacer el ataque. Estos vehículos entonces empezaron a tener distintos tamaños. Ya recordemos que pues tenemos un tamaño gigantesco como el Global Hawk o el Predator, pero también tenemos otras aplicaciones mucho más pequeñas que se empezaron a utilizar. Se empezaron a bajar de tamaño estos drones para poder hacer reconocimientos a niveles, digamos, mucho más pequeños. Aquí vemos un ejemplo con un dron más pequeño en las primeras versiones que se empezaron a tomar fotos aéreas. Y en este caso, ya cuando empezamos a trabajar con los drones de manera comercial, se pudieron acceder a avioncitos o helicópteros, en este caso que denominamos multicópteros, para hacer toma de imágenes a gran detalle. Aquí vemos esta imagen que ya se las había mostrado, fue un sobrevuelo con un dron alrededor de un campus, que es el campo de la Universidad de Zaragoza, en el cual se hizo un mapeamiento de toda la universidad. Aquí vemos entonces el nivel de detalle que podemos obtener desde imágenes de unos 5000 hasta un detalle de 1.45. Un nivel de detalle pues que anteriormente no podíamos obtener ni siquiera con los satélites. Un satélite de alta resolución podía llegar hasta un detalle, digamos en detalle visual, de 1 metro, de 2 metros. Actualmente llega más o menos a los 30 centímetros. Pero los drones lo podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, y podemos enviarlo para poder visualizarlo. ¿Qué tipos de elementos en esta clasificación de drones podemos encontrar? Pues podemos encontrar muchos. Generalmente las aeronaves las podemos dividir en dos, que son los aerostatos y los aerodinos.
Los aerostatos pues hacen referencia a los elementos que utilizan principalmente una forma como un globo, ¿sí? Los que son menos pesados que el aire, y los aerodinos que se dividen en ala fija y en ala rotativa, que son los más pesados que el aire, que generalmente o son los aviones o son los tipo helicóptero o multicóptero, ¿sí? Ya veremos entonces algunos ejemplos, unas pequeñas diferencias. Aquí tenemos una guía de cómo sobrevivir un dron. Estos son los distintos tipos de drones militares que podemos encontrar en la actualidad, o la gran mayoría de ellos. Guía que se construyó a través de esta web, que es Drone Survival Guide, porque en muchos países, principalmente países del Medio Oriente, pues muchos de los asesinatos y los bombardeos se dan alrededor de los drones, y pues se construyó esta guía para aprender a reconocer las formas. Si alguien lo puede ver en el aire, pues lo primero que tiene que hacer en este caso de estos lugares pues es huirle a esta forma. Si vemos entonces este proceso de los drones, pues también viene desde muy atrás. Recordemos que tenemos el ornitóptero, que era el personaje que lanzaba en el avión, pero antes de empezar a construirse los helicópteros, pues empezaron a construir algún tipo de ejemplos muy asociados a estas formas aéreas. Tenemos el ornitóptero, que era como un avión que movía las alas, y en teoría obviamente nunca funcionó, pero empezaron a darse cuenta de que este movimiento rotatorio en los elementos para poder elevarse podría ser factible. De ahí se crean los elementos aerodinámicos, sobre todo los que utilizan el ala rotatoria, y ahí se crea el helicóptero. Entonces el helicóptero es una aeronave que se sustenta por la propulsión de un rotor. Ese rotor lo que generalmente pues genera una propulsión, una turbulencia hacia abajo, en el cual hace que el helicóptero pueda despegar. Todos los helicópteros tienen una hélice contrarrotora. Si no tuviera esta hélice, pues entonces el helicóptero giraría sin control sobre sus aspas. Entonces, a la vez que girarían las aspas, giraría el helicóptero, y esto pues no sería viable. Esta contrahélice lo que hace es que mantiene la estabilidad del helicóptero. Tenemos entonces dos tipos de alas rotatorias. El ala rotatoria normal, digamos una sola hélice, digamos que rota, y la coaxial, que son dos tipos de hélices que rotan una contra la otra para generar la ascensión o la elevación. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el primer dron funcional tipo ala rotatoria. Es un RX Max Yamaha, del tamaño utiliza básicamente los motores de una moto Yamaha, pero es muy utilizado principalmente para hacer aspersión aérea agrícola. Este dron, cuando salió, costaba alrededor de $1 millón. Posteriormente, los equipos aéreos autónomos entonces se desarrollaron, en este caso de los rotores individuales o los helicópteros, a través de los militares. Entonces aquí tenemos estos distintos drones militares tipo helicóptero, generalmente utilizados para detección de submarinos. Los utilizaban en el mar, o también para vigilancia aérea en las zonas costeras. Después nosotros empezamos ya de manera comercial a utilizar las alas rotatorias en lo que se definió como los multirotores. Entonces, si nos damos cuenta, el multirotor pues tiene más rotores, ¿sí? No tienen un solo rotor como los helicópteros, o dos rotores como los coaxiales, sino que ya tienen 4 o tienen 8, ¿sí? En este caso, un multirotor mínimamente tiene 4 hélices. Esas hélices generalmente pues vuelan o giran en distintas direcciones para poder contrarrestar la elevación y poder, digamos, maniobrar. Aquí tenemos un multicóptero que tiene 4 patas, pero en cada motor tiene en cada pata tiene 2 motores, así que tenemos un octocóptero. En este caso aquí estamos viendo uno que tiene 8 hélices también. Este es un octocóptero, pero digamos en una distribución distinta. Y así sucesivamente pues podemos tener los distintos rotores. Generalmente tienen que ser en motores, o los rotores deben estar en un número par, o sea, para poder equilibrarse y poder volar sin tener, digamos, errores al momento de controlarlo.
Los más conocidos pues son los quadcópteros o los cuadricópteros, que tienen 4 rotores. Lo podemos ver en esta imagen. La imagen de los cuadricópteros más clásica, o del drone más clásica, pues es este de 4 motorcitos. Existen otros que pueden tener mucha mayor cantidad de rotores, generalmente asociados sobre todo a sistemas para mayor envergadura de peso y mayor, digamos, manejo de pesos y mayor estabilidad. A medida que tengamos una ala rotatoria, más alas rotatorias, vamos a tener mayor estabilidad. Aquí están las distintas configuraciones. Si se dan cuenta, en este caso nos muestra hacia dónde giran los rotores. Siempre vamos a tener 2 motores girando en el mismo sentido, principalmente para que se contrarresten. Entonces, si yo disminuzco la velocidad de los motores que giran a la derecha y aumento la de los que giran a la izquierda, pues entonces el motor él se va a desplazar hacia un lado. O si yo disminuyo la velocidad de un motor delantero y del otro delantero, se va a desplazar hacia adelante. Entonces, esta es la manera en que el multirotor puede girar, puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás. Es jugando con las velocidades y las, digamos, aceleraciones de los distintos motores. Las alas fijas, entonces, utilizan, digamos, el efecto de Bernoulli, que es el cambio de presión a través del efecto del borde de la ala. En este caso, en las aeronaves tenemos 2 tipos de aeronaves, ¿sí? O 2 tipos de aviones, perdón. Una aeronave es cualquier vehículo capaz de navegar en el aire, según la OASI, y un avión pues es más denominado entre el aerodino y el aeroplano. En este caso nosotros tenemos las alas fijas, 2 tipos, que es el aeronave avión y el ala delta, ¿sí? El aeronave avión, generalmente la característica es que tiene el timón trasero y tiene una ala trasera que lo permite, digamos, ayudar a generar el cruce o el giro. Y el ala única o ala delta, generalmente es una sola ala, no tiene digamos, el timón trasero. Aquí no vemos timón trasero. Y para poder hacer giro, el avión tiene que girar pues sobre su propio eje para poder lograr un giro. Esas son las diferencias. Estos son los 2 tipos de drones que encontramos comúnmente. Muchos de los aviones de aeromodelismo vienen en esta función. Se utilizan aviones de aeromodelismo adaptados para volverse un dron. Y de los comerciales, generalmente de fábrica, muchos vienen en tipo ala delta. Aquí vemos algunos ejemplitos de aviones utilizados como dron. Generalmente son aviones de aeromodelismo adaptados con un sistema de vuelo autónomo, ¿sí? La diferencia entre un avión de aeromodelismo y un dron es que el dron vuela solo. Y vuela con un plan de vuelo definido por una ruta y manejado por un GPS y un cerebro que tiene el dron, a diferencia que el dron de aeromodelismo, el aeromodelismo pues es controlado por un piloto de manera remota con un control remoto, básicamente. Las alas únicas o las alas delta, pues ya las había explicado, funcionan igual. Muchas de estas alas se utilizan en el aeromodelismo, pero si les colocamos un sistema inteligente, entre comillas, pues se vuelven autónomas. Obviamente hay otros tipos de elementos de estos 2, como son el helicóptero o el multirotor y el ala o el avión. Tenemos una mezcla o un híbrido de los 2, que generalmente se llama el VTOL, que en inglés viene del Vertical Takeoff and Landing, en el cual el avión despega de manera vertical y aterriza, o puede comportarse como un avión en el aire y aterrizar de manera vertical y viceversa. En este caso, uno de los aviones más conocidos por este sistema de despegue vertical es el Harrier. El Harrier es un avión militar de origen inglés, en el cual su sistema de despegue, sobre todo desde portaaviones, es de manera vertical. Ya cuando está en el aire, pues cambia la dirección de sus motores o sus rotores y empieza a volar como un avión. Aquí vemos entonces un ejemplo de estos drones tipo VTOL, en el cual es la mezcla de los 2. Tiene las ventajas de comportarse como un helicóptero y las ventajas de comportarse como un avión. Básicamente los utilizamos para poder despegar de una manera más sencilla. Aquí vemos alguno, inclusive este es uno de los prototipos de Amazon Prime. Recordemos que en los últimos años se ha empezado el gran debate, sobre todo de la distribución, y ahora con el COVID va a aumentar en proceso o la aceleración de la transformación, de empezar a utilizar drones para poder hacer entregas de productos. Aquí vemos unos ejemplos.
En este caso, el mercado de los drones viene a cambiar o impactar la industria de todos los tipos de industria. Quizás la más importante que ha empezado a trabajar el impacto de los drones está en la parte de infraestructura. Todo lo que tiene que ver con monitoreo, análisis. Ahora para las construcciones se pueden hacer sobrevuelos de dron, para hacer el control de obra, para hacer el análisis de movimientos de tierra, de calcular movimientos en una mina. Mucho se está utilizando en agricultura de precisión a través de las imágenes. Se montan cámaras especiales en el dron, cámaras que tengan el infrarrojo, cámaras que tengan el térmico, para poder utilizarlas en agricultura y hacer análisis de los cultivos. Obviamente en seguridad pues se puede hacer para muchas cosas. En transporte ya les mencionaba, Amazon y muchas empresas de mensajería están probando el transporte con drones. Para entretenimiento, entonces ya todos los videos, ustedes cualquier video que vean de reggaetón básicamente o de cualquier otro tipo de música, van a encontrar que ahora todos tienen vuelos e imágenes aéreas. Para seguros se está utilizando sobre todo para verificar zonas, digamos construcciones ilegales y un montón de situaciones más. Para telecomunicaciones se puede utilizar, uno puede montar una antena en un dron y puede hacer, digamos, aumento de la señal. En este caso en telecomunicaciones se están utilizando drones tipo globo para ponerlos suspendidos en el aire y que estén cada cierto tiempo y poder transmitir la información a través del dron. Y para minería, pues como les decía, se puede hacer análisis de la minería viendo los lugares como minas, canteras. Se pueden calcular las densidades de los materiales para poder ser exportado, para poder ser calculados cuánto se debe remover. En este caso, de las aplicaciones visuales, muchas tienen que ver con el análisis de imágenes, las de agricultura, las de infraestructura, las de minería, las de seguridad y las de aseguramiento. Son de estas 8, 4 tienen que ver directamente con el procesamiento de imágenes y el análisis de imágenes. Entonces nos damos cuenta que en el futuro, sobre todo desde la parte cartográfica y geográfica, vamos a tener que utilizar los drones como uno de los elementos tradicionales ya incluidos, y que yo estoy seguro que será un estándar en los próximos años para trabajar con procesamiento de imágenes de satélite, con fotografías aéreas y con imágenes de fotografía aérea a partir de los drones, que son los nuevos elementos. Muchísimas